Hola amigos. Si el título le duele le recomiendo no seguir escuchando el vídeo, pero aguante unos segundos más y por lo menos hágase alguna pregunta. ¿Cómo es posible que cuando el mundo está en su mejor situación histórica para la producción de alimentos para todos los habitantes, lo que tendría que suponer la convivencia digna de todos los habitantes del planeta, si es así? ¿Por qué hay tantos millones pasando hambre? ¿Por qué todo el poder económico mundial está concentrado en 200 corporaciones, sus ejércitos militares y mediáticos, que nos tienen esclavizados? ¿Por qué el mundo se enfrenta a la mayor desigualdad posiblemente en 1000 años? ¿Somos conscientes que el capitalismo nos lleva con paso firme a la extinción de la raza humana, y a la inhabitabilidad del planeta? El caos se empezó a generar desde el momento que el ser humano desarrolló su espíritu individualista, que le reclamaba ejercer la violencia para imponer sus ansias de dominación y de sometimiento. A partir de ese momento ha sido un no parar en los intentos de someter a todo lo que se ponía por delante, para lo cual se valió de la cultura de la violencia para imponer un orden en el caos que él mismo provoca. Esto nos pone en la dicotomía perfecta de caos y orden en que se ha convertido el capitalismo. Ideología imperante desde el principio de los tiempos, que valiéndose de los miedos colectivos a catástrofes naturales y a la violencia ejercida por él mismo, ha transformado ese miedo colectivo en miedo interno individual para así anular toda iniciativa que ponga en jaque su dominio. La periodista canadiense Naomi Klein ya lo explicita meridianamente claro en su libro La doctrina del shock, escrito en 2007. El caos de destrucción y exterminio al que el capitalismo ha sometido a la humanidad nunca tuvo freno, al margen de puntuales rebeliones de los sometidos, tipo la rebelión de 1917 en Rusia. Al capitalismo nunca le removieron sus cimientos ideológicos, ya que el avance de la cultura generó una serie de filósofos entre los que destacó Marx. Este filósofo prusiano cuestionó en su totalidad la existencia del capitalismo, y abogó por el exterminio del mismo dotando al hombre de una herramienta para el pensamiento crítico, con el fin de sustituir el afán de dominio sobre los demás por un patrón de convivencia socialista, que armonizara la coexistencia de todos los seres humanos respetando el ecosistema, advirtiendo al mismo tiempo que esto generaría una lucha permanente contra el capitalismo sin posibilidad de conciliación. En una carta a Joseph Weidemeyer, escrita en 1852, Marx le decía que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado, y que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. A partir de ese momento el capitalismo arreció en sus métodos de subyugación, y a día de hoy nos encontramos con que no está dispuesto a ceder un ápice en su dominio y dispuesto a incrementar el caos hasta donde haga falta. Y lo más reciente a la vez que antiguo lo tenemos en Oriente Medio, intentando que traguemos con el eufemismo del nuevo orden mundial, que nos quieren imponer como definitivo, a base de misilazos contra el que no trague. Digo que es un eufemismo, tanto este como el otro que también ha puesto de moda el capitalismo, el del neoliberalismo. ¿Con qué fin? Si todo deriva de lo mismo y nunca ha cambiado nada, son la ideología capitalista ancestral que como todos sabemos se basa en el sometimiento de los seres humanos reduciéndolos a la categoría de esclavos. Los nuevos nombres son solo eufemismos para dar apariencia de novedad a una ideología, que ahora sí que es cuestionada con fundamento por el marxismo, auténtico motor contestatario de las esencias del capitalismo. El capitalismo no solo somete al ser humano sino que también está destruyendo el equilibrio ecológico de la tierra, provocando cada vez más sobreexplotación de los recursos, y contaminando el medio ambiente hasta límites que harán difícil la existencia de especies. Y todo en aras de una acumulación de riquezas en manos de unos pocos que a la vez les garantice una subsistencia en condiciones extremas, por no hablar ya, de que acumula armas impresionantes que en un momento determinado puedan incluso destruir la tierra. ¿Hay alguna esperanza de derrotar al nuevo viejo orden mundial? ¿Hay alguna posibilidad de salir del estado de choque en el que nos han sumido? ¿Tenemos alguna posibilidad de desidiotizarnos antes de nuestro exterminio, tanto físico, como de seres libres? Se puede analizar desde la perspectiva que deriva de su nuevo nombre, pero habría que analizar primero la praxis que está empleando ahora mismo para acelerar un proceso que al capitalismo se le antoja urgente, ya que el marxismo puede incrustarse cada vez en más seres humanos e inclinar la balanza ideológica a su favor. Esta praxis que el capitalismo está acelerando consiste en hacer de la dualidad, caos y orden, una forma de mantener el estado de choque en nuestras cabezas. Lo estamos viendo estos días cuando después del nefasto trío, el de las Azores, otro no menos nefasto trío de sátrapas, nos imponen unas guerras para distraernos, con el único fin de subyugar a toda una sociedad para que vivamos estúpidamente rindiéndoles pleitesía. Viendo ante nuestro consentimiento cómo masacran pueblos y civilizaciones como la de ayer en Siria, en un perfecto orden de continuidad de sus canalladas.
Ayer fue Irak, hoy es Siria. Mañana seremos nosotros, sus propios súbditos tontolabas hasta decir basta. Nos quieren idiotas y les damos la satisfacción de que vean sus logros. Para ello provoca constantemente un caos inasumible, para que seamos nosotros mismos los que reclamemos un orden represivo que controle el caos. O lo que es lo mismo, fascismo. Esa es la praxis que ahora mismo está en marcha de una forma virulenta. ¿Se puede parar? Por supuesto, lo tenemos difícil bajo las condiciones psicológicas a las que estamos sometidos. Pero yo creo que el marxismo se asimilará en las conciencias de los habitantes de este planeta. El anticapitalismo se tiene que convertir en el grito de guerra de todo ciudadano que todavía crea que el ser humano se puede salvar como especie inteligente. Tiene que ser la bandera que ondee en las conciencias individuales para soslayar todo tipo de creencia absurda que diga que el capitalismo es un mal inevitable. Simplemente hay que concienciarse de que el capitalismo es un mal que hay que erradicar, en ello nos va la subsistencia como especie. El derecho a la libertad de pensamiento tiene que estar encaminado a que las creaciones individuales formen parte de una sinergia que tenga como fin la convivencia en armonía e igualdad, dentro de un hábitat que la Pachamama nos ofrece para nuestro disfrute. Los reinos de taifas han hecho siempre del mundo un caos inasumible para la convivencia humana, hasta llegar a nuestros días. Donde el mayor reino del capitalismo, como es el Imperio Occidental encabezado genuinamente por Estados Unidos, ha llevado a la humanidad a un declive histórico, cuya inclinación ya hace irreversible su vuelta a un equilibrio ético y moral por el que se tendría que regir la convivencia. Y nos encontramos que por primera vez en la historia de la humanidad y debido a los avances tecnológicos, que hacen las delicias de los represores y controladores de masas, estamos controlados por un grupo tan reducido de personas que se nos tendría que caer la cara de vergüenza, de cómo somos capaces de haber caído en sus redes sin el más mínimo síntoma de recapacitar, ver el espectáculo en el que se convierten las campañas electorales del imperio. Y el seguidismo que se hace de los medios para crear opinión favorable al sistema capitalista es lo que avala que ya buena parte de la humanidad está abducida. ¿Qué se puede decir de un trabajador que da su voto para que le gobierne el capitalismo? Sabiendo como sabemos que cada vez a más millones de personas las condenan a la indigencia y esclavitud. Ellos cada vez más ricos y los trabajadores cada vez más recortados en sus derechos. En estos tiempos de recortes parece que también le están alcanzando los mismos al sector de la medicina ideológica. Parece que le están recortando tanto que actualmente solo da para hacer política de diagnosis, a partir de ahí que cada cual aguante como pueda su sufrimiento porque para cirujanos ideólogos no da, porque el diagnóstico ya lo sabemos todos. Están condenados a la indigencia y a la indiferencia más absolutas, si algún cirujano ideólogo no corta por lo sano la deriva neoliberal y fascista que nos arrollará a todos. En estos tiempos de confusión ideológica están proliferando opiniones para todos los gustos. Pero la que más me revuelve el estómago son los centrismos ideológicos. Estos que lanzan diagnósticos a mansalva y en todas las redes sociales, pidiendo prudencia a los humillados y ofendidos. Si por ejemplo deciden manifestarse ante un parlamento para pedir la disolución del mismo, normalmente piden prudencia desde un púlpito bien regado y de abundantes viandas. La deriva del confusionismo hace que mezclen el trigo con la paja bien, para que sea difícil intuir la ideología que soporta sus fundamentos, que no es otra que mantener su estatus de casta política, repartiéndose unos sueldos estratosféricos, producto de unos cargos que emanan de unos organismos e instituciones corrompidas hasta la médula, y que su único cometido es mantener el ecosistema capitalista a salvo de cualquier posibilidad de que los trabajadores puedan adquirir conciencia de clase. ¿Es que ellos dicen que ya no existe? Es posible que tengan algo de razón, y que en una gran parte de la sociedad ya no se lleva esa cosa. Pero todavía existe y además está creciendo de forma exponencial en los últimos tiempos. ¿Para qué queremos instituciones anquilosadas y sostenedoras de un sistema que está demostrando hasta el día de hoy, que lo único que hacen es llevar el mundo a cada vez peor situación? Sin el más mínimo atisbo de mejora para la mayoría de la ciudadanía, instituciones como las Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, solo están para oprimir a los pueblos bajo el yugo de una deuda que el neoliberalismo imperante le impone. Solamente los sueldos que se malgastan en esas instituciones inoperantes valdría para solucionar muchos problemas en el mundo. Son instituciones que salvo las Naciones Unidas que habría que renovar sus principios y fundamentos muy profundamente. El resto le sobra a la clase trabajadora. No hay más que ver los últimos presidentes del Fondo Monetario Internacional que están imputados por corrupción. ¿Quiénes son los auténticos sostenedores de esa otra institución en la sombra llamada paraísos fiscales? Pues los sostenedores son precisamente esas mismas instituciones que los usan para esconder el botín de sus latrocinios, sin que los ciudadanos puedan controlarlos.
El capitalismo actual está cumpliendo un bucle perverso que nos tiene anonadados y no sabemos reaccionar. Viene de un feudalismo inculto que pasó a un capitalismo moderno y refinado. Para una vez consolidado ahora está retornando a un feudalismo postmoderno y están convencidos que ya nos han ganado para siempre, que nos caen bien y disfrutamos con las desigualdades que nos imponen nuestros señores. ¿Cómo no se nos cae la cara de vergüenza? Como he dicho al principio, el mundo nunca ha estado mejor en cuanto a la producción de alimentos. La ciencia ha tenido grandes avances en todas las ramas de las tecnologías. Hemos subido a la Luna. Hemos llegado a Marte. Hemos inventado cosas increíbles que hacen que la vida sea más bonita para el que pueda pagárselas, pero nunca nos preguntamos por qué nos hemos quedado anclados en épocas neandertales en lo que respecta a ciencias sociales. En los avances hacia un mundo igualitario y solidario. ¿Por qué? ¿Quién es el culpable? Para mí son culpables el capitalismo, y aunque duela el decirlo, la clase trabajadora, que vota masivamente por los representantes del feudalismo ancestral, escenas como las que a día de hoy muestra la prensa, donde se estigmatiza la pobreza y se persigue como delito, ya empieza a ser demasiado habitual en las sociedades capitalistas. Unos meses atrás detuvieron a una joven afroamericana por comer en un metro de Estados Unidos. La detención se produjo en el metro de Washington D.C., cuando la joven se negó a dejar la comida, cuyo consumo está prohibido en ese sistema de transporte. Dicen que la policía está investigando la detención de una joven afroamericana de 18 años en el metro de Washington D.C., por parte de la policía de tránsito por llevar un paquete de patatas fritas y unas golosinas, informó The Washington Post. Pues a esto está llegando el capitalismo. Por una parte estigmatiza la indigencia, pero por la otra hace negocio con la cultura de la pobreza. Haciendo rutas turísticas guiadas, enseñando a los idiotizados turistas desahogados cómo viven los pobres en las favelas de Río de Janeiro, por poner un ejemplo sangrante. Entonces, ¿nos están, o no nos están idiotizando? Si le parece fuerte la palabra puede cambiarla. Tiene infinidad de términos con los que entender nuestra idiotez. Reciban un saludo.